poder en el nombre del Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén, hermano. El Señor les bendiga, amén, a cada uno de ellos. Y veo también cómo se gozan, hermano, y también el esfuerzo que usted hace también para estar aquí en este lugar. Dios mira todo sacrificio. Puede tomar su asiento, hermano. Gracias. Vamos a abrir la palabra del Señor. Y, hermano, no sé si a usted le ha pasado ahí, esto decía el apóstol Pablo: miserable hombre de mí. ¿Por qué decía él estas palabras? Dice, porque lo que quiero hacer, no hago. Amén, o sea que había una propuesta en su corazón, dice, y lo que no debo de hacer, eso hago. Yo creo que usted y yo también tenemos esa lucha, hermano, ¿verdad? A veces usted se propone consagrarse, buscar del Señor, ser más espiritual, asistir, buscar más las cosas del Señor, pero por una u otra razón viene el enojo, viene ahí la molestia, viene la angustia, la preocupación, bueno, tantas cosas que a veces se pierde el propósito que había y viene uno haciendo lo que no quería. Amén, mi hermano, a mí me ha pasado que a veces lo que no quiero hacer y su espíritu, su interior, como que se decepciona, dice, híjole, lo que no quería hacer, hago. ¿Y por qué pasa esto, hermano? Porque somos tripartitos. Se recuerda que el ser humano en sí, aunque somos un solo cuerpo, aún allí usted está, decíamos, forrado de carne, de huesos, de nervios, y el alma es el sentimiento, la voluntad, el deseo del hombre. Y allí también en el alma está el intelecto, está la sabiduría también del hombre. Y el cuerpo es ese estuche en el cual se mueve, hermanos, pero en sí por eso es que el apóstol Pablo hablaba esto. El espíritu, el interior, desea esto, y lo dice el salmista. El Salmo 40 dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, y se refiere a su alma, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así de que cuando la gente, hermano, mis hermanos que se quedan en casa o por el trabajo, hay una lucha, que la carne se quedó a gusto allí, pero el espíritu quisiera venirse a este lugar, cansado y lo que sea, alabar al Señor. Amén, hermano. Vamos a adentrarnos a la palabra, y esto va se puede decir también, a concordar o concuerda. ¿Se acuerda que predicamos que si la salvación se podía perder? ¿Sí? ¿Se recuerda? Amén, hermano. ¿Y qué quedamos de que la salvación la podemos perder o no? Dios no quita nada, ¿va que no? No, Dios lo que nos dio, Él no lo quita. Los dones, la virtud, todo es irrevocable. El Señor lo que da no es como nosotros, de que a veces damos y lo refutamos o los echamos en cara, o es hasta pues me devuelves lo que te di. No, el Señor no es así. Amén, hermano. Pero de que extraviemos nosotros nuestra salvación, o que se ha borrado, en otras palabras, nuestro nombre del libro de la vida, eso sí puede acontecer, y todo es también por la ausencia. Aún déjeme decirle que el cristiano, muchas veces este texto se lo aplicamos a la gente. Mire, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Pero no nomás es para las almas o la gente, también los cristianos tenemos alma y necesitamos seguir alimentándola. Porque si dejamos de venir, si dejamos de escuchar la palabra del Señor, se empieza a debilitar nuestro espíritu. Por 20 años que tengamos en esto. Amén, hermano. Así de que, por eso el apóstol hacía mención, dice, y no dejándonos de congregar como algunos, ¿qué, hermano? Tienen por costumbre. Pero ¿sabe cómo se acostumbra? Empezando de a poquito. Quizá las primeras veces que usted se ausenta de las cosas del Señor, lucha y batalla y se entristece, pero ya después se va acostumbrando su carne y doblegando al espíritu, que ya después bien puede pasar un mes sin que usted venga a escuchar la palabra del Señor, porque ya se está acostumbrando
a vivir así. Amén, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor. Allí en Jeremías, gloria a Dios, capítulo 1, gloria al Señor. Capítulo 1 de Jeremías, el versículo 4, hermanos. Con un amén cuando esté ahí. ¿Estamos ahí? Dice así la Escritura, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, y fue palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase, ¿en dónde, hermanos? Fíjese, esta palabra es clave. Te conocí. Antes de que te formase en el vientre, te conocí, y ya antes de que salieses de la matriz, te santifiqué y te di por profeta a las gentes. Puede tomar su asiento, gracias. Entonces el Señor a Jeremías, ¿de dónde lo conocen? Desde antes, ¿no? Dice que desde antes, desde el vientre, desde antes de que pusiera el Espíritu en la madre ahí de Jeremías, ya lo conocía. Y ya antes de que salieses del vientre, dice, ya te di por profeta. Entonces usted nos está diciendo, o está diciendo la palabra del Señor, que ya traemos los dones, y aún el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, despierta el don que está, no dice que va a ser, y te van a, no dice, que está en ti. Amén, hermano. Entonces, ¿de dónde recibimos esos dones, o esos talentos? Desde lugares celestiales, hermano. Entonces, ahorita vamos a ver en Job que el Espíritu es eterno y de hecho el Señor nos conoce desde allá. En otras palabras, para concordar o concuerda esto con Apocalipsis, dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Entonces, ¿desde dónde nos conoce? Decíamos en la predicación pasada que iba a ser nuestra hermana Leti, que iba a ser nuestra hermana Griselda, que iba a ser nuestra hermana Caro, que iba a ser nuestra... Desde allá, hermano. O sea que aquí no es una casualidad que a la mamá, nuestra hermana Lala, se le ocurrió, te voy a poner Leti, te voy a poner Gerard. No, hermano, ya el Señor tiene nuestro nombre. Por eso ahorita bien decía nuestro hermano, que aún hasta los cabellos de nuestra cabeza, con nosotros no batalla, pero con las que tienen bastante melena, pues también el Señor es tan grande que aún así sabe, hermano. Aún hasta los cabellos, y aún sabía que las estrellas, cada una tiene su nombre. Así de grande es el Señor. Amén, hermano. Así de que el Señor nos conoció desde antes. Por eso es que a veces que nos embarga una nostalgia. Y por eso ese canto que dice, nostalgia siento por ti. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro espíritu anhela estar nuevamente de donde fuimos tomados. Amén, hermano. No se puede, el Señor no podía bendecir a alguien que todavía no existe. Y mire, vamos allá a Génesis. Gloria al Señor. Y todo lo que respira. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermano? Y esto, fíjese que meditando yo en esto, en el capítulo 1, hermano, únicamente voy a leer versículo 27. Y para cuando a usted le toque hablar con una persona que tiene tendencias de lesbianismo, homosexualismo, y a veces estas personas dicen, así me crió Dios. ¿Usted cree que Dios crió esas tendencias? No. La palabra dice que aquí crió a hombre y a mujer, no lesbianas y no homosexuales. Entonces, ¿de dónde? Eso sería otro tema. ¿De dónde pues fue donde se corrompió todo esto? Con más tiempo veremos eso, si el Señor nos lo permite. Amén, hermano. Pero aquí dice el versículo 27, fíjese que aquí es el Espíritu. Ya si usted lee en el capítulo 2, es cuando ya forma al Espíritu, lo forra, mejor dicho, o lo cubre de carne, de nervios, y ahorita lo vamos a ver en el capítulo en Job. Pero vamos primero por partes. Versículo 27, ¿estamos ahí? Y crió Dios, ¿a quién? Al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué creó aquí el Señor, hermano? Un hombre, nunca creó un homosexual,
Nunca crió una lesbiana y dice varón y hembra los crió. Esto concuerda con Jeremías. Aquí todavía no dice que los forró, sino hasta el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 19 para que usted vea que es el Espíritu al que le pone o lo forra el Señor de carne. Dice, y formó pues el Señor Dios de la tierra y toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán para que viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó hacia animales, dice, animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Pues cómo es de que acá en el versículo 27 dice que ya había creado hombre y mujer. Amén. Ya estaba el Espíritu, lo que estaba haciendo era forrándolo. Y vamos, para que usted me entienda, vamos allá, Job, gloria al Señor. Job capítulo 10. Porque si es que a Jeremías lo conoció antes de que naciese, pues ¿de dónde lo conoció? Y antes de que naciese ya le había dado el don de ser profeta, pues ¿de dónde lo recibió? Amén, hermano. Y mire, Job capítulo 10, versículo 9, y se fija que aún también, allí en donde estábamos en el 2, dice que formó pues al hombre de la tierra, formó Dios al hombre de la tierra, dice, y sopló en él aliento de vida. Amén, hermano. Lo tomó de la tierra y el Señor le forma el cuerpo. Por eso es que dice que el cuerpo o la carne se tornará de donde fue tomado, a la carne, a la tierra, y el espíritu, dice, se devolverá a quien lo dio. Amén, hermano. Por eso es que aun cuando sepultan a una persona, en recinto de la oración yo miré un escrito, y esto es muy cierto. Dijo, porque la tierra guarda tu cuerpo, nosotros en el corazón tu recuerdo, pero tu espíritu o tu alma la guarda el Señor. Amén, hermano. Y esto es cierto. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, y usted lo va a comprobar aquí. Dice el versículo, capítulo 10, versículo 9 de Job. Acuérdate ahora que como al lodo me diste forma. Se fija que aún así como formó a Adán, también Job está reconociendo esto y tiene un signo de interrogación. ¿Y en polvo me has de tornar? ¿No me fundiste como leche y como un queso me cuajaste? ¿Dónde se hizo esto? En el vientre de la madre. Por eso es que los hombres, hermano, la ciencia, todos estos hombres, los médicos, por más que indaguen y estudien, no van a poder descifrar el milagro que es la vida. Amén, hermano. Aún estos hombres no saben cómo se forma, hermano. Todo lo que usted ve, si usted se fija, nosotros somos perfectos y somos creados a la imagen de Dios. Amén, hermano. Y dice, vestísteme de piel y carne. Ahora, ¿qué fue lo que vistió de piel y de carne? El Espíritu. Amén, hermano. Vestísteme de piel y carne y cubrísteme de huesos y nervios. Vamos a hacer una pausa. Si alguien de aquí ha estudiado hoy un poquito de medicina, es algo tan complejo el cuerpo humano, hermano, y tan perfecto. Si aún hasta las arterias, las que van al corazón, con una que se tape, empieza a haber allí, a cuestión del colesterol, de la grasa, empieza a haber allí problemas cardíacos. Amén, hermano. Aún hasta una célula, y mire, las células, la blanca, la roja, corren en una función en el cuerpo, van en una dirección.
Cuando aparece allí una enfermedad, van en retroceso y chocan los glóbulos rojos, blancos con esta enfermedad y empieza a haber una guerra allí, hermano, a combatir, por eso se le llaman las que sus defensas, a combatir toda esta enfermedad. ¿No le parece que esto es una creación divina, hermanos? Que aún el páncreas, bueno, si le preguntara a usted a un doctor o usted tome, hermanos, allá hasta un diccionario y nomás lea poquito allí páncreas y verá, hermanos, el trabajo que hace cada órgano, es algo maravilloso. Amén, hermano. Y esto únicamente, decíamos allá en Denver, y mucha gente dice, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Y es como si yo le dijera, mire, pues simplemente, hermanos, ese cuadro se hizo solo. Aún hasta, pues yo creo que se puede decir el menos estudiado, no, ese lo hizo alguien. Así también usted, y aún la palabra dice, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Hubo alguien que nos creó. Amén, hermano. Por eso es que, si usted se fija, hermano, cuando parte alguien sin Cristo, y aquellas personas, a veces se puede decir, inconscientemente, dicen estas palabras, nunca más te volveré a ver. Pero ¿qué es lo que le incita a decir eso? Su alma. Son palabras quizá a veces que ni ellos mismos las consideran. El cuerpo, como decían, pues va a quedar allí, pero el espíritu es eterno. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dice el versículo 12, vida y misericordia me concediste, y tu visitación guardó, ¿qué, hermanos? Mi espíritu. Y estas cosas tienes tan guardadas en tu corazón, que yo sé que esto está cerca de ti. Se fija que Job entendió todo esto, dijo, yo sé que tengo un destino, yo sé que tengo una providencia, que de aquí no es donde yo nací. En otras palabras, el Señor nos envió a este mundo, y el Señor hace una oración allí antes de ser crucificado y dice, los que me diste, caray, ¿dónde se los dio? ¿Aquí? ¿Dónde fue donde el Señor le dio o recibió precisamente esos que habían de ser salvos? Desde allá, de lugares celestiales. Desde allá estamos bendecidos. Por eso le decía que no es una casualidad que esté aquí Rita. Allí esta noche ella puede estar para confirmar, y a su tiempo, cuando sea bautizada, de que no se ha borrado su nombre del libro de la vida. Su espíritu anhela volver al Creador de donde fue tomado. Amén, hermano. Amén, hermano. Mire, vamos allí a Efesios, porque esto concuerda con lo que se predicaba. No me recuerdo si fue el martes pasado, no me recuerdo qué día fue cuando predicamos esto. Gloria a Dios. No sé si a usted le ha pasado que dice, como que esto ya lo viví, como que yo ya he estado en estos lugares. ¿No le ha pasado así, hermano? Ciertas cosas, caray, como que esto ya lo viví. Y muchos pueden decir, es que usted es una reencarnación. No, no es cierto. No es cierto eso tampoco, ni que va a haber también reencarnación en una vaca, esto no. Eso no es cierto. Mire, allí en Efesios, gloria al Señor, y todo lo que respira. El capítulo 1, el versículo 3. ¿Estamos allí? Gloria a Dios. Dice el versículo 3, bendito el Dios, ¿y qué, hermano? Y Padre del Señor Jesucristo. Después estaremos hablando también de esto, porque precisamente dice, mire, aquí es Padre del Señor Jesucristo. Estaremos hablando también de esto, el cual, fíjese, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjese dónde nos estaba bendiciendo, en lugares, ¿qué, hermano? Celestiales. ¿En dónde o en quién? En Cristo.
Esto es también, oiga, ¿cómo es de que Cristo antes de que venga a la tierra ya nos está bendiciendo? Amén, hermano. Para aquellos que dicen, no, mire, es que este es el Hijo de Dios que nació de María, sí, humanamente, pero mire, si aquí ya Cristo ya nos está bendiciendo desde lugares celestiales. Amén, hermanos. Si nomás es de leer despacito, despacito para entender y captar tantas cosas. Por eso dice que cuán grande es el misterio del Padre, del Hijo y de Cristo. Amén, hermanos. Hay poder en el nombre del Señor. Pero dice, no, hermano, ¿cómo que nos bendijo, nos escogió? Y sí, el versículo 4 dice, según nos escogió en Él, antes de que, se fija, antes de la fundación del mundo, entonces ya había otra creación espiritual. Lo que tuvo principio fue el mundo. Amén, hermano. Y la humanidad, también se puede decir, o el cuerpo que tomó el Señor, pero Cristo en sí ya es el mismo, es el Padre. Amén. Pero en sí esto, lo que tuvo principio es el mundo. Pero antes de eso, ya habían sido creados también la imagen del Señor, ángeles, serafines, querubines, arcángeles. Esto ya había sido creado. Amén, hermano. Por eso es que habla aquí que en el principio, ¿pero de qué? De la creación de Dios. Pero Dios ya, Él es eterno, Él es el principio del principio. Amén, hermanos. Hay poder en el nombre del Señor. Allí en Romanos, no sé si a usted le ha pasado que a veces va por ciertas cosas y se nos olvidan. Cuando va uno a la tienda, ay, mire, pues compro otras, y por lo que iba, no se lo trajo. ¿Le ha pasado, hermano? Pues déjeme decirle que también nos pasa espiritualmente, hermano. Que a lo que el Señor nos envió, se nos ha olvidado. Paz de Cristo. No es cierto, hermano. Bíblicamente dice que Él nos crió a su imagen y a su semejanza, pero dice para que fuésemos santos, sin mancha. Amén, hermano. Ese era el propósito, de tomar ese espíritu, de también forrarnos de carne, de hueso, y enviarnos a una comisión a este mundo, y para que fuésemos la luz de las tinieblas. Por eso es que aquellos, dice que bienaventurados son aquellos que no anduvieron ni se sentaron en silla de encarnecedores, ni en consejo de malo, porque esos han guardado esa integridad con el propósito que fueron creados para venir a este mundo. Amén, hermano, y esto lo vamos a ver, mira, ahí en Romanos capítulo 8, gloria a Dios, del versículo 28, gloria a Dios, y le decía que el Señor hizo esa oración, dijo, Señor, te doy gracias de los que me diste, ninguno se ha perdido. Amén, hermano. Y en este tiempo son muchos los que se pierden. Y hay otro texto en el cual también dice que Dios es paciente para con nosotros, esperando que algunos ¿cuántos? Todos procedan a un fiel arrepentimiento. Por eso es que dice, no, Dios no hace excepción de personas. Claro que no, en la salvación. Pero en los ministerios y jerarquías, entonces, porque hay querubines, porque hay arcángeles, porque hay serafines, porque hay pastor, porque hay niveles también. En la salvación no hay excepción, claro que no, ni griego ni judío, para todos está expuesta, porque por todos murió el Señor. Pero ya también lo dicen Proverbios, que los que le buscan temprano, esos que buscan temprano al Señor, temprano, ¿qué, hermanos? Lo encuentran. Entonces, ¿cómo es de que el que busca al Señor lo encuentra? El que no lo busca, pues no encuentra. Amén, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. Ahora, ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28, y dice, ¿cuántos sabemos esto? ¿Sí lo sabe? Sabemos que a los que a Dios aman,
Esto lo debemos de saber, hermano, que todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito, ¿son qué? Entonces, ¿y de dónde nos llamó el Señor? ¿De aquí? No, ya desde allá traíamos un propósito de venir a esta tierra. Nos llamó el Señor con un propósito, y va a ver que lo vamos a comprobar ahorita aquí. El versículo 29 dice, porque los que antes conoció. Amén, hermano. A los que antes conoció, y fíjese cómo dice, también predestinó. ¿Qué es esa palabra de predestinó? Antes de que hubiese destino, ya habían sido escogidos. Amén, hermano. Antes de que usted y yo tuviésemos un destino ya, por eso es que dice predestinados. Por eso es que hay esa nostalgia en su espíritu, y aún los que andan allá, que el Señor los ha enviado y que tienen ese don y que tienen esas virtudes que Dios los bendijo de lugares celestiales, hay esa nostalgia. Por eso mucha gente cuando está allá, a veces llora, hermano. Llora porque no está aquí, porque su espíritu gime. Y esto lo dice el Salmo 103. El hombre natural, a la carne, no quiere estar aquí. Pregúnteselo a los jóvenes, a Damiana, ¿dónde te gustaría? La carne quiere estar afuera, quiere andar allá, pero el espíritu quiere estar aquí. Y hay esa lucha que no quieren. Por eso el apóstol Pablo también decía, miserable hombre de mí, yo quiero estar aquí, mi alma. Y el salmista David también decía, alma, bendice al Señor. ¿Por qué, alma? Porque Él es quien te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que sacia de bien. Bendice al Señor, pero la carne no quiere, ni tampoco puede. No quiere la carne, hermanos. Si simplemente usted y yo, los que no tuvimos la fortuna de nacer aquí, ¿cuánto no batallamos? ¿Y cuánto seguimos batallando? Porque aún traemos la carne que quiere ganar allá a otros lugares, a otros placeres. Pero el Espíritu dice, yo quiero volver de donde fui tomado. Yo siento nostalgia. Yo siento anhelo de estar en mi casa. Amén, hermano. De volver allá donde yo fui tomado. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Padre. Aleluya. Hay poder en el nombre del Señor. Y dice el 29, porque a los que antes conoció, también predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen, como dice allá en Génesis, a la imagen de su Hijo, para que en Él, y fíjense qué tremendo aquí, porque Dios, hermano, en su grandeza, en su majestuosidad, no tiene cuerpo. No hay. Sino que Dios se tuvo que hacer una imagen para los ángeles, para los querubines, para todo esto, porque dice que Él habita en luz inaccesible. Por eso es que tuvo que hacer una imagen para que aún los ángeles al fin vieran. Y es a la imagen que estamos nosotros formados. Amén, mi hermano. Hay poder en el nombre del Señor. Dice, a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el 30, y a los que predestinó, vuelve a aparecer esa palabra, predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué, hermano? Sí. ¿Dónde nos justificó? En el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario. Ese espíritu que vino, hermano, y el Señor también le puso carne, nervios, sentimiento, todo esto fue lo que se contaminó, pero el Señor vino, nos llamó, y no nomás nos llamó, sino nos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Para qué? Para que diésemos a esto, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermano. Yo ahora veo también ese pasaje del hijo pródigo
como yo creo también a cada uno de nosotros. Y venía a mi mente cuando vemos, hermano, yo creo también a los que tenemos hijos grandes, o nuestros padres que nos miraron nacer, dice, mira, qué tierno, qué hermoso, qué santidad o qué inocencia, mejor dicho. Pero va creciendo el hombre, la mujer, y esa inocencia, esa pureza, esa limpieza se va transformando en un borracho, en un mentiroso, en un adúltero, en un asesino. Y dice, caray. Pero yo le voy a decir una cosa, que la mamá de aquel borracho, de aquel asesino, aunque sea asesino, lo recibe y lo visita en la cárcel y le lleva un plato, un taco de comer. Amén, hermano. Imagínense el Señor. Por eso es que dice, estos que yo los crié, los conocí antes de que naciesen humanamente. Por eso cuando vuelven aquí, cuando volvemos nosotros aquí, dice que esto es una puerta del cielo, hermano, para volver a la casa de donde fuimos tomados, como decíamos ahorita. Amén. Por eso es que es el gozo que cuando viene aquel hijo, él no le importó ser rey, y quizá en su galanura, en su corona, dice que vaya y encuentra al hijo pródigo. Así también yo creo que es una semejanza a nosotros, los que vivimos un tiempo en el mundo y venimos al Señor. El Señor creo que también dice, mira, quítale o ponle mejor zapatos, ponle vestidura, ponle otra vez un anillo, ponle esa unción y que pase a su recámara. Y me imagino, esto es algo muy propio, que cuando volvemos aquí al Señor, dice, aquí está tu recámara, aquí está tu morada. Y el Señor se los dijo a sus discípulos, creer en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas moradas hay. Amén, hermano, muchas. Y cada uno tiene allí, hermanos, esa morada. Por eso es que yo no creo que Dios nos tenga preparado aquí, como una denominación dice allí, que ese es el Seol, que esa es la tumba, y que le dijo, no, Dios tiene algo celestial para el espíritu. Amén, mi hermano. ¿Quién vive? Y a su nombre hay poder en el nombre del Señor. Amén, hermano. Dios es bueno. Amén, mi hermano. Allí en Primera de Timoteo, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Los que venimos de lejanas tierras, o uno quizá de aquí cruzando, ¿va? Quizá algunos ya no anhelemos volver, pero quizás sí visitar de donde venimos, o hasta las amistades, o hay cierta añoranza, o aún hasta cuando recuerda uno, hermano, hasta su infancia, dice uno, y te acuerdas como con cierto añoro. Amén, hermano. Y más los que tuvieron quizá una juventud, una infancia hermosa, dice, híjole, cuánto quisiera que volvieran esos años. Amén, hermano. Así está el Espíritu. El Espíritu anhela por regresar al lugar donde fue tomado. Dice, ¿cuándo estaré nuevamente allá en esos lugares celestiales? En ese lugar de donde dice que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Amén, hermano. Por eso es que nosotros como humanos nos es difícil pasar eso. Y la palabra dice que el que viniera a mí, dice, entrará y saldrá, dice, y hallará pastos verdes. ¿A qué se referirá eso que entrará y saldrá? Podría ser entrar a Cristo, pero cuando estamos en Cristo y salimos, hermano, se refiere, yo creo, a la eternidad. A la eternidad. Amén, hermano. Por eso, eso es lo que yo siento. No sé, eso es muy propio. Usted puede también
Decir, a ver cómo está ese texto. Porque dice que el que viene al Señor entrará y saldrá y hallará pastos verdes. Amén, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. Allí en Primera de Timoteo capítulo 6. Y fíjese, le voy a leer este texto, únicamente el versículo 7. ¿Estamos ahí? Y dice, porque nada hemos, ¿qué? Ah, caray, pues ¿de dónde venimos pues? Antes de nacer ya traíamos un destino, ya hay un recorrido. Pues alguien que viene tiene que venir de algún lugar. Por eso es la pregunta, ¿de dónde viene? No, pues vengo de tal. Así dice que cuando vinimos a este mundo, nada trajimos. ¿Qué trajimos, hermano, cuando nacimos? Nada. Y entonces, ¿por qué nos materializamos tanto? Hasta pleitos hay, no, me vas a dar, ¿y cuánto me vas a dejar? Y no, mire, y yo me voy a quedar con lo que deje mi papá, y que es... Hasta pleitos entre familia hay, hermano, cuando no se deja un testamento y todo. No, hombre, es un problemota ahí. Dice, ¿para qué, hermano? Mire, ¿qué trajo usted o qué traje yo a este mundo? Ahora, si traje, es porque venía de un lugar. Amén, hermano. Y nada traje. Y sin duda, dice la palabra, y sin duda, óigalo bien, nada podremos sacar. ¿A qué se refiere el Espíritu? Cuando viene uno aquí, hermanos, viene únicamente forrado de carne, de huevo, pero desnudo. Nace uno hasta sin pañales, sin nada, sin nada. ¿No es cierto, hermano? ¿O cuántos nacieron con pañales y con... ¿verdad que no? O con smoking, ¿no? Y cuando nos vayamos también, hermano, ¿qué nos vamos a llevar? Ni modo que le echen el carro y la casa ahí en la caja. ¿Se fija? Entonces, ¿por qué vivimos tan así, mire, de aquí? ¿Para qué, hermano? Gloria a Dios. Sin duda, nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada sacaremos. Eso quiere decir que hay un regreso, hay un pasaje precisamente donde el Espíritu tiene un destino, donde queremos pasar la eternidad. Padre Cristo, ¿dónde quiere que su Espíritu pase la eternidad, hermano? Allá donde está todo bien suave, hermano. Amén, hermano. Donde no va a haber más tristeza, ni más dolor, ni nada. Que, ándale, mira que llegó 180 de luz. Y que ahora ya, y que la renta. Y que nos van a hipotecar, y que nos van a embargar, y que los impuestos, y que ahora de... No, hermano, allá no. Por eso el Señor dijo, no lloren por mí. Lloren por todos estos que se quedan. Aquí es el sufrir. Por eso aquel que va en Cristo, lejos de decir, ay, el hermano, hombre, gloria a Dios, ya venció, ya se fue el hermano, ya se fue a mejor, ahora sí se puede decir, pasó a mejor vida. Amén, hermano. Porque aquí es un sufrir. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis que, hermano, vacaciones, aflicción. ¿Y qué más? Tristeza, dolor, hermano. Y entonces, ¿por qué nos aferramos aquí a querer? Y muchos no nos queremos ni ir. ¿No es cierto, mi hermano? Ay, Señor, dame paz de Cristo. Amén, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía, no sé qué es mejor, si ya estar en la presencia con el Señor o seguir predicando el Evangelio. Pero él sabía, hermanos, cuál era su galardón. Y mire, allí con esto concluimos, allí mismo en Timoteo. Gloria a Dios. Si van pasando los músicos, pero fíjese, el capítulo 4, segunda de Timoteo 4. 4:4, vamos a leer, porque ahorita bien decía nuestro hermano que se está, hermanos, habiendo
un deslizamiento espiritual, un derrumbe espiritual. ¿Y sabe cuál es una de las razones de que hoy en este día se están apartando los predicadores de la verdad? Amén, hermano. Ese es el riesgo que se corre. Por eso es que todo expositor, todo evangelista, tiene que ser siempre la prédica bíblicamente, hermano. Bíblica, por decir, si yo le narro que mi abuelita y que nada le va a edificar mi abuelita, que mi papá, que mi familia, nada le puede ayudar, por muy tremendos que hayan sido mis abuelitos no. Siempre la prédica tiene que estar basada en la palabra del Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto le decía el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú vela en todo. ¿Soporta qué, hermano? ¿Soporta qué? ¿Sí está allí, mi hermano, en la pantalla? ¿Qué tenemos que soportar, hermano? ¿Las vacaciones? Las aflicciones. Haz la obra de qué? Cumple tu ministerio. Y el apóstol Pablo le decía, porque sabes que no me vas a tener aquí para toda la vida para estarte diciendo qué es lo que tienes que hacer y qué te estaba perjudicando. No, dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido, en otras palabras, para morir. Y el tiempo de mi partida está, ¿qué, hermano? Está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y fíjense lo que dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a mí, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Demas fue el único hermano que desertó del evangelio. Fue el que ya no quiso servir al Señor. Se fue. Lucas, el versículo 11, Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tinico envía a Éfeso. Trae cuando vinieres el capote o la cobija que dejé en Troas en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Fíjese, este hombre estando en la cárcel dijo, nomás tráeme una cobija porque hace un frío, y tráeme los libros para seguir meditando en ellos, aunque ya siento morirme, pero quiero seguir leyendo la palabra del Señor. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Alejandro el candelero me ha causado muchos males. No crea que nomás al apóstol Pablo, que también aquí hay muchos Alejandros, ¿verdad, hermano? Paz de Cristo. ¿O no tiene un Alejandro ahí por usted cerquita de su casa? Hay bastantes, ¿verdad, hermano? Y se han empeñado en causarle muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, que en grande manera ha resistido nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon. ¿Cuántos lo desampararon, hermano? Todos. Para que vea que aún estando allá en la cárcel, cuando fue el apóstol Pablo a un juicio, no había nadie con él, hermano. Ninguno. No les sea imputado, dice, o no les sea tomado en cuenta, mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación, y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me perseverará para su reino celestial, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Se fija, hermano, que aún este hombre, estando en prisión, ¿qué cartas escribía? Dijo, ¿sabes qué? Nomás tráeme la cobija y tráeme los libros para seguir echándole ganas, pero todavía seguía dando órdenes. Manda a Tinico para allá, miras esto, trae lo otro, vente para acá. Qué tremendo, hermano. Siendo que nosotros nos viene una pruebita, ya me quiero morir. Ya no, ya se acabó todo. No, ya para qué. No, ya. Paz de Cristo, hermano. Y este hombre, cuando hubo allí en un juzgado, hermanos, cuando hay alguien allá alrededor, dice, mira, pues todos los que vinieron conmigo. Pero en este dice que ninguno se paró allí con él a un juicio. Pero sin embargo, dice,
no les he tomado en cuenta. Que el Señor los bendiga. Pero ¿saben qué? Persistan en esto, porque hay una corona preparada, no para mí, sino para todo aquel que termine su venida. Amén, hermano. A su nombre. Déselo fuerte a nuestro Dios, porque Él es bueno. Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Nostalgia así. Nostalgia así. Sé que Que la paz del Señor Jesucristo sea abundantemente en sus corazones. Los saluda su amigo y su hermano, Pastor Armando Carrillo. Para alguna necesidad de oración o intercesión, o invitación que usted nos quiera hacer a su iglesia para la predicación, o si usted desea apoyar también este ministerio económicamente, por favor contáctenos al teléfono área 915-422-2945. Área 915-422-2945, que el Señor los bendiga abundantemente.